Hola, hola a todos, bienvenidos al canal Mundo Creativo de Koala. El día de hoy vamos a elaborar esta lonchera. Esta lonchera es bastante amplia. Como podrán notar, le caben muchas cosas. La puedes llevar a trabajar, para los niños, para vender, regalar, o a veces es necesario tener en casa. Así que acompáñame y te muestro el paso a paso de cómo elaborarla. Estos son los materiales que estoy utilizando: exterior, forro y espuma o estabilizador. Esta tela de forro es impermeable. Esta espuma también la utilizan para mantener caliente los alimentos, pero es mejor un aislante térmico. La verdad yo no encontré. Si tú encuentras, es mejor que utilices un aislante térmico. Para que conozcas a detalle de las telas que estoy utilizando, te la dejaré en la descripción del video. La pieza B es la base de mi lonchera. Estoy utilizando una sola pieza de cada uno de los materiales indicados. De la pieza C necesitamos 2 piezas de cada uno de los materiales indicados. Estoy utilizando un zipper o cremallera de 65 centímetros, 2 tiras de 55 centímetros. Estas son tiras para mochilas. Aparte, estoy utilizando la tela para forrar estas tiras. Y esta tela mide 10 por 55 centímetros. Esta tela la estoy reutilizando de una camisa que tenía, ya que me gustaron los hermosos diseños que tenía. Y también estoy utilizando 2 piezas de 152 centímetros cada una. A la pieza A voy a bordarle unos dibujos en la parte del medio. Aquí solo les mostré el proceso de cómo lo elaboré. Ya que lo tengo bordado, aquí elaboré una conejita. En la parte de atrás elaboré el bordado que ustedes vieron anteriormente. Lo primero que voy a realizar es coser la bolsita que va en la parte externa. Esto es para que esté sujetada bien a mi tela, realizando una puntada recta en la parte marcada. Para los tirantes tomamos nuestras piezas. Estas tiritas que tengo son unas tiritas de mochila o que utilizan este material para mochila, y lo voy a forrar con mi tela. Lo quiero hacer de esta manera para que sean más estables mis tiritas. Acomodamos bien. Antes no te olvides de plancharlo para que sea más fácil el proceso. Y luego vamos a realizar una puntada recta en la parte de arriba y en la parte de abajo, en todo el contorno. Para coser mis tiras voy a estar cortando mi tela por la mitad de la pieza A para tener una referencia en dónde exactamente las vamos a colocar, así no esté una de un lado y la otra del otro. Ya que las tenemos cortadas a la mitad, vamos a posicionar nuestras tiras en donde la queremos colocar. Voy a medir 10 centímetros, pero para esto lo voy a realizar en 2 partes. De la mitad del centro para la tira 5 centímetros y de la otra mitad para la otra tira otros 5 centímetros, que sumarán 10 centímetros en total. Y lo mismo realizamos con nuestra otra tirita. Realicé una puntada en X en los 4 lados. Muy bien, ahora tomamos nuestras otras piezas de nuestro forro y nuestra espuma y vamos a redondear las puntas en los 4 lados. Colocamos bien nuestras telas, la espuma o el aislante térmico
y nuestro forro. Ahora vamos a acomodar bien nuestra tela para poderlo coser. Lo coso de esta forma para que esté bien sujetada, si no se nos haría muy complicado. Ambas piezas. El siguiente paso es tomar nuestra pieza C junto con la cremallera o zipper y lo vamos a colocar primero en una de las piezas. Luego lo vamos a hacer con la otra pieza. Tomemos acá el forro también porque lo vamos a estar utilizando. Primero voy a colocar mi cremallera en la primera pieza. Puedes agregar también la pieza del forro encima de todo esto para poderlo coser con puntada recta. Ya que lo hemos cosido, nos quedará de esta manera el forro, nuestra cremallera y nuestra parte exterior. Acomodamos bien para poder colocar las otras piezas. Al tenerlo bien acomodado, vamos a colocar nuestra otra tela que quede frente con frente de la tela de esta manera. Colocas varios alfileres para que no se mueva la tela y luego voy a colocar mi forro en la parte de abajo o en la parte de atrás. Le di la vuelta para que fuera más fácil colocarle encima el forro. Acomodamos bien y ya podemos coser con puntada recta también. Les voy a mostrar la manera en que a mí se me hace un poquito más fácil en el sentido de que la tela no se me mueve. Primero voy a coser la parte donde está la cremallera. Y luego al terminar ya voy a colocar mi forro en la parte de atrás. De esta manera pues evito que si la tela se me desliza, que si me queda torcido, etcétera. Entonces de esta forma a mí se me hace más fácil. Por lo regular muchas personas prefieren hacerlo junto todo de una vez. Al tenerlo finalizado nos quedará de esta manera independientemente cómo lo haya realizado. De este lado ya lo he cosido y ya le he colocado este estabilizador de espuma. Lo voy a hacer de este lado para mostrarte cómo lo he realizado. Como realizamos las mismas medidas, las trabajamos así para que fuera más fácil todo y no estarnos haciendo bolas con tantas medidas, ¿verdad? Entonces lo que hago es colocarlo encima, así como un sanguchito en medio de ambas telas. Acomodamos bien y voy a cortar todo el exceso que mi espuma pues tenga. Como ya lo cosimos con el zipper, hicimos ese doblecito, entonces la espuma va a quedar un poquito grande a comparación de lo que habíamos cortado. Acomodando bien, ya puedo cortarle el exceso. Aquí ya lo tengo todo bien acomodado y te sugiero que esté lo más arriba posible para que al momento de coserlo esté sujetado todo, la espuma con la tela. Ahora que está listo, vamos a coser un cuadrado 8.5 porque centímetros. así vamos a sujetar todas las piezas. Si no, se nos complica después al momento de coserlo. Vamos a colocar antes de todo nuestros carritos. Estoy utilizando 2 y después de colocarlos vamos a coser un cuadrado. Nos queda de esta manera con los carritos colocados. Tomamos la pieza B
y la vamos a coser junto con el forro de esta pieza también. La colocamos así y el forro lo colocamos en la parte de abajo y vamos a coser en puntada recta. Primero acomodamos bien nuestras piezas y cosemos una puntada recta. Ahora del otro lado también vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Entonces llevamos nuestra tela para la otra parte y vamos a coser también en puntada recta. Antes vamos a acomodar bien. Igual el forro también debemos coserlo, por eso debemos de llevar ambas piezas hasta el extremo. Lo voy a estar sujetando con alfileres y ya lo podemos coser. Cuando esté listo vamos a acomodar bien, lo vamos a enderezar todo para poderle colocar la espuma a nuestra base. Esta la espuma ya le he cortado un poquito en los extremos porque como cosimos anteriormente se redujo un poquito. Acomodamos bien y luego vamos a coser también para sujetar todas nuestras piezas. Al momento de tenerlo listo, únicamente vamos a unir todas nuestras piezas. Para esto tomamos todas las piezas que tenemos y vamos a unirlas. Para unirlo es necesario tener una referencia. Para la referencia, en este caso, vamos a doblar hacia la mitad todos los extremos de la tela para poderle cortar en las puntitas y de esta forma tener una referencia. Si no quieres cortarlo, puedes marcarlo con una tiza o un marcador. Al momento de tenerlo marcado, vamos a unir todas las marcas que ya habíamos realizado, acomodando bien nuestra lonchera. Esta lonchera es bastante amplia, no es una lonchera tan pequeña, porque a veces no nos caben muchas cosas de las que llevamos. Decidí hacerla un poquito más grande y así que nos quepa de todo un poquito. La puedes acomodar con ganchos o alfileres. Como ya se nos va haciendo un poquito más grandecita, la estoy sujetando con unos ganchitos de madera también. En todas las orillas vamos a cortarle unos pedacitos de tela de la forma que te voy a mostrar para que se nos haga más fácil al momento de coser en estas vueltas. Luego vamos a unir la pieza faltante. Lo vamos a realizar de la misma manera que hicimos anteriormente. La sujetamos bien para poderlo coser. Y así solo cortamos las esquinas siempre para que se nos haga más fácil de coser.
cosemos en todo alrededor. Voy a iniciar en la parte de aquí. Ahora que ya lo tenemos terminado, solo nos falta colocar el bies. Para colocarlo estoy utilizando tela con rayitas para que se me haga más fácil y que les sirva de un decorativo. Lo primero que hago es colocarlo de esta manera, lo coso en la parte de arriba y en la parte de abajo para evitar que se deshile. Doblo una parte de mi bies. Si ya tienes un bies, no es necesario que lo hagas, solo lo vamos a coser. Cuando ya lo tengamos cosido de una parte, le doy la vuelta y lo voy a coser del otro lado. Solo lo doblo al igual que lo hicimos del otro lado y lo cosemos. Así es como nos queda terminada nuestra lonchera. Esta lonchera, como te decía al inicio, es bastante amplia. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte si no estás suscrito, activar la campanita de notificaciones o realizarme algún comentario. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.